8:14 minutos de la mañana. Gracias por continuar en nuestra sintonía, también por las preguntas que nos han hecho llegar ya a través de las redes sociales. @Primera Página, etiqueta Primera Página. También me pueden escribir como Daniela J. Salas en Instagram. Seguimos conversando con Oscar Mesa, quien es director del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas. Y vamos a hablar precisamente, y dejamos una pregunta abierta, de cuál es la propuesta que ustedes realizan y cuál es el monto que ustedes consideran que debería ser ese salario integral o el salario mínimo para poder cubrir la demanda de una familia venezolana. No hablábamos solamente de comprar alimentos básicos, sino poder subsistir de una manera mejor, de una manera efectiva en un país como Venezuela, como lo habíamos hecho en el pasado. Bueno, fíjate, es que el salario mínimo debería ser suficiente, y hoy se está celebrando un aniversario más de la creación de la Organización Internacional del Trabajo, del Día del Trabajo. Esa pelea, por lo tanto, se está dando desde el siglo XVIII probablemente. Decía un autor importante, Cantilló, lo refiere a Adam Smith, y decía que el salario debería ser suficiente para que pudiera, digamos, reproducirse la fuerza de trabajo, no solo del que trabaja, sino de su familia, porque se requería sustituir la prole, por eso viene de ahí viene el proletariado, claro, el de asalariado. 4 hijos, en aquel momento, estamos hablando del siglo XVIII por lo menos, 2 morían, y por lo tanto se requerían 2 para reponer la fuerza de trabajo. Entonces se decía, el salario mínimo debería ser suficiente para cubrir la alimentación y lo elemental, pero también para reproducir la fuerza de trabajo, en definitiva, para que haya también trabajadores hacia Claro, el para que una futuro. persona también pueda optar por una vivienda, por un vehículo. Por eso, exacto. Y por todas las Pero necesidades por lo menos, básicas, por ejemplo. Claro, Daniela, pero por lo menos debería cubrir el costo de la canasta alimentaria. Esa ha sido nuestra, desde hace 22 años. Una lucha. Sí, exactamente, desde hace 22 años, cuando nosotros diseñamos este indicador, habría que decirle a las nuevas generaciones, esto no existía. Y entonces cuando tú hablabas de aumentos salariales, también es verdad que en el país no había, hay que decirlo, en el país no habían esos niveles de inflación. Si tú te pones a ver, este país tuvo, por ejemplo, estabilidad de precio entre 1951 y 1971, 1,5%. Y una estabilidad anual, de precio bastante marcada, ¿no? Anual, nosotros tenemos 22,2%, que fue, por cierto, un resultado moderado en un solo mes, y tenemos diariamente 0,7%. Vemos el pico más alto inclusive en el año 2015. En el año, claro, que es hasta donde tenemos registro. Que es cuando se hablan de cifras oficiales, se establecían boletines. Claro, no solamente claro, pero estos son datos del parte... Banco Central, efectivamente, eso no se inventaba, eso estaba y cualquiera lo puede contratar. El pico es bastante por alto. supuesto, en este momento nosotros estamos señalando 298.851% en el caso de los alimentos, 330.091 en el caso de la canasta básica, y la Asamblea más de 1.600.000, porque tiene otra canasta mucho más completa. Pero fíjense ustedes que este país disfrutó de estabilidad de precios. ¿Y qué significa tener estabilidad de precios? Bueno, que usted podía ahorrar en bolívares. ¿Cuándo empezó esa curva a perder el camino? Interesante. Y aquí yo tengo una opinión que, bueno, la voy a compartir. Mira, no es por casualidad que a partir de la nacionalización del petróleo, o mejor dicho, de la estatización del petróleo, comienza de alguna manera la dislocación de la economía. Es un dato. No es el objeto de la entrevista, pero la historia es la historia, y la economía también es base de la historia, y por eso hay que estudiarla y analizarla. La pregunta es por qué la economía funcionaba bastante bien durante estos años cuando el petróleo no estaba en manos del gobierno. Porque lo que hacemos aquí en Venezuela es que prácticamente elegimos un jeque, que es el dueño del petróleo, que se cree además que puede disponer, que ha llevado a la caída de la producción actualmente, y yo creo que eso hay que corregirlo. Y como estamos hablando de petróleo, vamos a retomar el tema del petro. Hablábamos del petro como la unidad de valor para poder establecer el salario mínimo a medio petro, pero el petro tiene una unidad mínima y una unidad máxima. ¿Por qué la toma solamente con la unidad mínima? Bueno, no, lo primero que habría que señalar es que el petro es una criptomoneda que, por cierto, es contradictorio, porque las criptomonedas surgieron precisamente como una rebelión de los ciudadanos del mundo, aprovechando la tecnología frente a la opresión monetaria de los gobiernos. Bueno, pero en este caso el gobierno se apropia. Utilizó el petróleo para tener lo utilizó, un monto. y además dijo que el salario mínimo era equivalente a medio petro. En aquel momento eran $60 y en este momento también, el promedio $60. Si eso fuera así, si se mantuviera, digamos, el anclaje al petro, el salario mínimo debería ser de 156.000 bolívares si colocamos el tipo de cambio con 5.200. Si se respetara lo del anclaje. Lo mismo que ellos hicieron el 20 de agosto, no estoy inventando absolutamente nada, y si tú le sumas los 25.000, estaríamos hablando de un salario mínimo, un ingreso mínimo de 181.000. De manera que con el ajuste que hicieron, tenemos 116.000 bolívares menos
No han explicado, porque como nadie ha dado la cara, no han explicado por qué se hizo así y resulta que el petro ahora le Pero pusieron... ¿sigue siendo suficiente este monto para el salario si No, en modo tenemos alguno. una canasta de 2 millones? No, pero fíjate, si nosotros tuviéramos, si nos guiáramos por los datos, por ejemplo, del mes de marzo, la canasta alimentaria se ubicó en 1.555.866,88. Si tú me pides una respuesta rápida, te digo que el salario mínimo debería ser equivalente a 2 millones de bolívares. A lo Para que es la poder canasta. cubrir el costo de la canasta alimentaria. Dicho hoy suena una utopía, además yo no estoy con esto promoviendo un aumento nominal, pero yo quiero señalar que en la data nuestra hubo momentos en los cuales en este mismo estudio nosotros podíamos decir que con 2 salarios mínimos se cubría la canasta alimentaria y era un escándalo. ¿Cómo es posible que se requieran 2 salarios mínimos? Bueno, estamos hablando de 86.4, pero hubo momentos en los cuales la inflación bajó, incluso con el presidente Chávez, y con un salario mínimo y medio tú podías cubrir el costo de nuestra canasta alimentaria. ¿Te quiere decir que sí es posible? Bueno, si eso fuera así, nosotros tendríamos que tener un salario mínimo equivalente a 2 millones de bolívares, o te lo pongo también en dólares, que es el nuevo cono monetario, $500 debería ser el salario mínimo. ¿Eso se puede decretar? Bueno, no se puede decretar con una economía destruida, que prácticamente ha perdido... Tenemos hiperinflación, según lo establecido por la Comisión de Finanzas, por economistas. Por el Fondo y por Monetario eso le Internacional, pregunto, etcétera. si se aumentara a estos $500 o a 2 millones de bolívares, hablando de la moneda oficial, ¿realmente sería suficiente o los precios se elevarían? No, sí, por supuesto, eso requeriría en primer lugar atacar las causas de la hiperinflación, las causas del colapso económico. Y por cierto, esas causas están en lo que, en la amenaza que acaba de hacer el anterior invitado, de que van a profundizar el socialismo. Si se profundiza el socialismo, se seguirá destruyendo la economía, se seguirá destruyendo el poder adquisitivo del salario, como se ha destruido la moneda y el poder adquisitivo. Y esa es la razón por la cual nadie cree en ello. Esa es la razón por la cual incluso en el metro de Caracas la gente que pide dinero te dice, por favor, no nos den ni de 2 ni de 5 porque no nos lo aceptan. Entonces, por cierto, un cono monetario que no ha cumplido un año. Bueno, esperemos que no se profundice más el socialismo, porque si se profundiza, aquí no hay manera de salir de esta situación en la cual estamos de ruina, de empobrecimiento, y no va a ser posible tampoco seguir ajustando los salarios vía decreto, porque eso nominalmente no significa aumentar el poder adquisitivo del salario. Eso solo se logra cuando tú eliminas las causas de la hiperinflación, y básicamente las causas de la inflación están en esta forma como el gobierno emite dinero digital, porque ni siquiera tiene que imprimirlo, emite dinero digital, los coloca, digamos, en el mercado, la gente sale a comprar, si es verdad lo que se ha señalado de que se decreta un bono hoy, bueno, la gente mañana saldrá a comprar efectivamente alimentos fundamentalmente, 2/3 partes del ingreso se van en alimentos. La razón última de esto está en el modelo socialista que siempre ha estado y que nos ha llevado a esta destrucción del Producto Interno Bruto, de la economía, de la moneda y del poder adquisitivo y prácticamente de la clase obrera. Por ejemplo, algo que destruyó este socialismo fue las prestaciones sociales. En este momento un trabajador puede estar cobrando por 25 años de servicio en la Universidad Central de Venezuela 800 bolívares por 25 años de servicio. ¿De qué sirven 800 bolívares? Si acaso para 4 pasajes en el caso del municipio Libertador. De manera que quienes nos acusaban a nosotros hace años de haber vendido las prestaciones sociales, bueno, ellos terminaron destruyéndolas. Vamos a esta hora, cuando son las 8:22 de la mañana, sobre mesa, a revisar también las inquietudes que tienen nuestros usuarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @primerapágina con etiqueta Primera Página. Nuestro compañero Jalina es el encargado de revisar esta participación. Vamos a pedirle que sea lo más breve posible para poder responder la mayoría de las preguntas. Bien, Luis Solórzano dice, ¿qué pretende hacer el gremio ante este aumento salarial? ¿Están conscientes del precio actual del queso, harina, pan y mantequilla? ¿El precio del pasaje urbano? ¿Alcanzan la quincena para cubrir estos lujos? ¿Pueden comprar ropa y calzado? No, por supuesto. Y en el caso del gremio, si se refiere al gremio de la Federación Venezolana de Maestros, bueno, por supuesto los docentes están en este momento imposibilitados incluso de asistir a sus centros de trabajo porque no tienen, ya no digo transporte, zapatos. No digo ni siquiera transporte, digo zapatos, ni siquiera tienen. De manera que, por supuesto, es insuficiente este planteamiento que hizo el gobierno con esta escala salarial y este nuevo cono monetario. Destruyó la contratación colectiva, no solo de los maestros, sino en general de los profesores. Si le sirve de referencia a un profesor universitario, como yo en este caso, gano 20.000 bolívares por semestre. Bien, otra de las preguntas, David S. Hernández dice, @Primera Página, ¿cómo el aumento de salario puede mejorar la situación del venezolano si con el aumento suben los precios sin control alguno? Como he dicho, si no se atacan las causas de la hiperinflación y del colapso económico, no solamente la hiperinflación, del colapso económico, y están fundamentalmente en el modelo político que se ha implementado. El socialismo siempre conduce a esto, a la destrucción, digamos, de la economía, a la destrucción de la moneda. Si eso no se ataca, los aumentos nominales obviamente no recuperan el poder adquisitivo.
Otra de la participación establece Luis Méndez. ¿Estaría usted de acuerdo que el salario mínimo ya debería corresponder a $200 de ICOM, el cual permitiría comer y cubrir cosas básicas para vivir? Totalmente de acuerdo, si se pudiera. En este momento la economía, las empresas cerradas, las empresas saqueadas, en el caso del Estado Zulia, no permitirían que obtuvieran beneficios suficientes para un salario como ese. Por cierto, quiero recordarles que el salario mínimo, cuando se decretó hace más de 40 años por parte del presidente Carlos Andrés Pérez para el 1 de mayo de 1974, era de 450 bolívares, equivalente a más de $104. Al menos la revolución socialista debería tratar de aproximarse a lo bueno que se hizo durante la democracia. De esta manera vamos a finalizar la participación, agradeciendo su sintonía y también conocer el día de hoy la opinión, la posición y también las estadísticas que nos trae el día de hoy el señor Mesa. Un gusto que nos acompañara. Gracias por asistir a Primera Página. Estuvimos conversando con Oscar Mesa, quien es director del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. Gracias por la sintonía. Vamos a una pausa, ya regresamos con más.